Bueno, pues buenas tardes. Bueno, primero, gracias por asistir a estas charlas sobre seguridad vial que la UNED, en este caso el Centro Asociado de Calatayud, ha tenido la gentileza de invitar al Instituto de Seguridad de Vehículos Automóviles Duque de Santo Mauro, del cual soy director, y a todos los miembros de mi equipo. Y bueno, pues entre ellos y nosotros hemos hecho un poco el esfuerzo de estar aquí y tratar de hablar de un tema, creo que no es de moda, porque es un tema de todos los puentes conocido, que es la seguridad vial o la inseguridad vial, que es un poco lo que tenemos que tratar en este seminario. Y bueno, dicho eso, yo soy catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, el resto de mis compañeros también se presentarán cuando comiencen. Y bueno, el programa, aunque bueno, vamos a hacer este tipo de presentación a través de la web, entonces bueno, pues eso nos esclerotiza un poco el que no podamos hacer algún salto indebido respecto del programa. Pero bueno, en principio comentaros, voy a comenzar yo haciendo una introducción hablando de aspectos muy generales sobre la seguridad vial. Después vendrá Esther Olmeda, la profesora Esther Olmeda, hablando del comportamiento del conductor, aunque yo hablaré un poquito de eso, pero ella va a hablar más de qué modelos teóricos hay sobre cómo se comporta un conductor en la carretera. La tercera conferencia, por razones médicas, Susana Sanz no puede venir, pero no importa porque tenemos mucha materia, y entonces adelantaremos la charla de Beatriz López Boada, que estaba preparada para mañana, viernes a primera hora de la tarde, pues la dará ella. En cualquier caso, vamos a tener ocasión de rellenar ese tiempo. Antonio Gucci hablará de IVAF y Daniel García Pozuelo hablará sobre neumáticos y estabilidad. Eso es la tarde de mañana. Y luego, a continuación, vendrá María Jesús López Boada el sábado por la mañana hablando de seguridad activa, ITV y seguridad vial, un servidor, y por fin José Luis San Román vendrá a hablar sobre reconstrucción de accidentes de tráfico. Para que os hagáis una idea, la seguridad vial la tenemos enfocada de la manera siguiente. Hay una parte que tiene que ver el vehículo con el vehículo, otra con el medio y otra con el propio vehículo, o con el conductor. Entonces, la primera parte del conductor, que es la que vamos a ver ahora esta tarde, que es su comportamiento. Dicen las estadísticas, luego veremos algún ejemplo, que casi o más del 50% de los accidentes se deben a mal comportamiento o a causa del conductor. Hablaremos del vehículo, y entonces hablar del vehículo, que yo también comentaré alguna cosa que tiene que ver con seguridad vial. Veremos su comportamiento desde el punto de vista estructural, es decir, seguridad pasiva, y qué tipos de sistemas existen actualmente en vehículos que se instalan en el mismo o en los mismos para tratar de evitar el accidente, y eso es lo que llamaremos como seguridad activa. Finalmente veremos la parte del medio, un poco por encima, lo veréis ahora conmigo, porque si no sería esto demasiado largo, que es todo el entorno del conductor y el vehículo por donde se mueve, que es la carretera, los factores climatológicos, la lluvia, etcétera. Eso lo vamos a comentar hoy, ahora en la introducción conmigo. Y finalmente veremos cosas específicas como, por ejemplo, el tema de neumáticos, que es un tema muy importante desde el punto de vista de seguridad vial. Y finalizamos el curso viendo cómo se reconstruyen los accidentes de tráfico. Entonces, con esa presentación y sin más demora, yo me permitiré el lujo de ir parando un poco para ponernos algún vídeo, sobre todo para que no sea, pues a lo mejor muy aburrido. Y estas cosas son vídeos casi todos de YouTube, quiere decir que no son vídeos preparados ni que pudieran decir que están preparados para esta clase y meter miedo a... No, son vídeos reales filmados por la gente de la calle y que son accidentes que ocurren de verdad, ¿no? Entonces, dicho que la seguridad vial tiene que ver o los accidentes tienen que ver con el hombre, con el vehículo y con el medio, vamos a analizar esto desde el punto de vista estadístico. Si cogiéramos una estadística cualquiera en España y presumiblemente en cualquier otro punto en otro país europeo, ¿dónde se produce la accidentalidad? Pues insospechadamente, si comparamos rectas con curvas, resulta que hay más accidentalidad cuando se circula en recta que cuando se circula en curva. Fijaros, casi un 60 frente a un 40. Entonces todos pensamos, que no se está viendo, ahí está, se ve bien, ¿no? Entonces casi todos los accidentes se producen, o más del 50% en recta, cosa que nadie se podría imaginar, y en cambio sí que está claro que en la carretera se producen casi todos los accidentes. Entonces, si hiciéramos un polinomio de seguridad, cuando uno se sienta, lo primero tendría que decir es: ¿por dónde voy a circular? ¿El medio? ¿Va a haber muchas rectas o muchas curvas? En función de la orografía, la tipología de la carretera, voy a ver dónde voy a tener más posibilidades de tener accidente. Y luego si voy a estar por zona urbana o por carretera. Bien,
Ese es el dónde. El cómo, o sea, si tuviera un accidente, por la estadística, ¿qué probabilidad tengo? Pues fijaros, un 52% es salirnos de la carretera, un 36% colisionar con otro vehículo, otro tipo de colisiones un 8%, vuelco solo el 2%, afortunadamente, porque el vuelco suele ser muy gravoso para los ocupantes. Entonces ya digo, si tuviéramos un accidente, casi seguro que va a ser por salidas de la carretera. ¿El por qué? Bueno, pues aquí es donde esto era el medio. ¿El por qué? El hombre. Pues un 30% de distracciones del conductor. Es posible que yendo en recta pues uno esté preocupado y el músico va a estar hablando con el acompañante que no de por dónde uno va, ¿no? Luego, pequeñas cosas que son muy graves, como no reportar la distancia de seguridad, ir por encima de la velocidad o velocidad inadecuada, fijaros que es un 13%, es el porqué. Hay que denotar que esta estadística es un poco o un mucho equívoca, porque casi el 50% de los porqués no sabemos por qué es. Existe el accidente, pero no hay testigos, tristemente los ocupantes o no se acuerdan o no pueden recordarlo, y entonces pues no se sabe muy bien si ese 50% ha sido por una velocidad excesiva o porque había más distracciones. Ese es el gran problema que hay en el estudio de la accidentología, que después del accidente no se sabe muy bien la causa porque no hay testigos. Y luego otro punto muy importante que también tiene que ver con el medio, y es que de día hay mucho más accidentes que de noche o que en el crepúsculo. Es muy fácil, en el crepúsculo, entre el día y la noche, ya procuramos todos oír muy despacito porque no se ve bien, los faros del vehículo no son suficientes para iluminar la calzada, pero también es verdad que es que la propia luz nos impide ir a una velocidad adecuada. En cambio, por la noche, pese a que hay más faros, no hay tanto deslumbramiento, pero fijaros que es el doble de día que de noche. Con lo cual, aquí tenemos un poco la ecuación del por qué muchos accidentes ocurren. Uno, porque en recta nos despistamos, porque no nos esperamos que lo último que se nos podría ocurrir es salirnos de la vía. ¿Por qué? Porque es lógico, cuando uno ve un obstáculo, lo primero que tiene que hacer es tratar de separarse del mismo. El por qué no se sabe muy bien, pero está clarísimo que la velocidad adecuada es uno de los factores importantes. Voy una recta muy deprisa, voy una recta muy deprisa, además voy de día, tengo una perfecta visibilidad y de pronto me salgo de la vía y ahí es donde vienen los accidentes. ¿Dónde se producen las lesiones? Fundamentalmente en la cabeza. La parte de lesiones, porque la cabeza tiene mucha más influencia respecto del resto del cuerpo, del tronco, de extremidades, porque tiene mucho más densidad, más masa, aparte del volumen. Entonces, ¿qué ocurre? Que el cuello, que es uno de los elementos más flexibles del organismo, es el que está más solicitado a este tipo de golpes. Y por tanto, pese a que en el cuello, en el caso de lesiones cervicales, esto es un 24%, que no está nada mal, es la zona trasera, depende de si es golpes frontal, lateral o trasero, se da aquí, pero casi todos los golpes importantes son sobre la cabeza. Ya mis compañeros adelantarán que el caso de los niños, de los bebés, el tamaño de la cabeza es mucho más importante respecto del cuerpo que cuando ya hemos crecido. Entonces los bebés todavía son mucho más proclives a tener accidentes y lesiones en el cuello o en la propia cabeza. Bueno, esta es una imagen real, más que nada para asustar un poco a los presentes, que he estado dudando en ponerla o no ponerla, pero son dos accidentes reales. El primero era un conductor que iba con su casco y todo, y así quedó después de un golpe que tuvo en una moto. Y nadie le quitó la ropa, El segundo es una señora, la pobre que la veis aquí, medio fuera del habitáculo. Este joven, pues desafortunadamente falleció en el acto, y esta señora la salvaron los cuerpos. No sé qué cuerpo sería el que la salvó, pero el caso es que salió con vida. Salió no ilesa, pero salió con vida al final. Luego, fotos anecdóticas, hasta la propia Guardia Civil sufre accidentes. Esto es una foto también sacada de internet, pero fijaros, ¿por qué? Pues porque pararía la Guardia Civil y tratar de que un camión pare a una cierta velocidad, pues no es nada de sencillo, Entonces, hasta la propia Guardia Civil, ahí tenéis las fotos. Sigo diciendo que todo esto está sacado de internet, Hace muchos años, el jueves, sacó un especial respecto de los accidentes de tráfico. Muchos hablan, fácil tendrá 15 años esta portada de la revista. Y al final, esto es un poco la conclusión. Nos podemos pasar toda la vida diciendo lo inseguro que es la carretera, el tal y cual, pero al final, ¿qué ocurre? Pues que al conductor no hace ni caso. Y entonces concienciar al conductor en su manera de conducir, pues es una tarea pues ardua de no sé cuántos años y de una educación vial fundamental. Bueno, esa es la parte un poco humana, que luego la retomaremos. Voy a poner algún ejemplo por los cuales se suelen producir accidentes. Por ejemplo, el tratar de adelantar un vehículo. Los vehículos se mueven y desplazan el aire. Claro, si vamos a adelantar un camión, pues no nos suelen enseñar en ningún sitio cuando conducimos que al adelantar un camión
Las zonas de rebase en la zona trasera son unas zonas de depresión muy fuerte. Es decir, el camión cuando se desplaza está succionando el aire, sobre todo en esta zona hay remolinos, entonces cuando uno va a adelantar resulta que se ve impelido hacia el camión y sin querer el propio aire nos arrastra contra el camión. Con lo cual hay que tratar de hacer adelantamientos mucho más inteligentes y realmente no cruzar con miedo, adelantar con miedo, sino ir al carril contrario, evidentemente, si es que podemos. ¿Por qué? Porque el viento nos puede succionar. Fijaros, según entramos me succiona el camión, intento salir del camión para que no me succione, pues instintivamente lo estamos haciendo, y cuando nos vamos a empezar a adelantarle nos damos cuenta que el vehículo se sigue siendo succionado por el lateral. ¿Por qué? Porque aparecen torbellinos. Entonces hay que adelantar mucho más limpio y de esta manera también se adelantarían accidentes. ¿Qué quiero decir con esto? Es un ejemplo, pero este ejemplo pues posiblemente se debería explicar más en muchos sitios, en colegios, en autoescuelas, etc. Luego, por otro lado, circular por carril adecuado. Seguimos con malos comportamientos del conductor. Son dos fotos de dos carreteras españolas y todos tenemos la tendencia a circular siempre por el carril de la izquierda. Es más, hasta cuando hay aglomeraciones, lo más sensato para salir del atasco es irse al carril de la derecha, que es donde seguro hay menos vehículos. Entonces, claro, este tipo de comportamientos anómalos parece que tenemos mucha prisa por llegar y al final lo que hacemos es atascarnos nosotros mismos, pues también habría que corregirlos, ¿no? Si seguimos hablando, por cambiar un poco, del comportamiento del propio neumático, el neumático son los zapatos con los cuales anda el vehículo. Entonces, si este no está bien mantenido o no va a adecuada presión, resulta que el neumático, pues su comportamiento no va a ser adecuado y lo normal es que la dirección pues no sea la adecuada y tengamos alguna colisión, alguna salida de vía. Entonces, normalmente, lo que es aconsejable, el neumático es fundamentalmente, aparte de llevarlo en buen estado, es llevarlo a una presión adecuada del mismo para que no tenga posibles aumentos de temperatura y pueda reventar. Su comportamiento con el agua, los dibujos del neumático, se ve esta fotografía hecha por debajo del neumático circulando por agua, se ve cómo se comporta. Esta sería la huella del neumático, esto sería la sombra de lo que es el diámetro del neumático desde el piston planta desde abajo. Entonces se ve cómo las acarraduras principales del neumático van expulsando, se ve por aquí cómo expulsa el agua hacia los laterales y prácticamente esto es un barco. Pero es un barco de tal manera que por mucho dibujo que llevemos, si la velocidad es inadecuada y además la capa de agua es suficiente, el vehículo empieza a flotar sobre el agua y eso es lo que se denomina hidroplaneo o acuaplaneo. Esta sería la huella del neumático sin agua. Entonces aquí se ven los perfiles, tenemos canales principales, de un canal a otro se van pasando agua hasta que la llegan a expulsar. Hay muchos tipos de dibujo, esto es un ejemplo, y estas pequeñas hendiduras son simplemente para aumentar la adherencia cuando está el neumático en seco. Entonces, cuando uno adquiere un neumático a la hora de utilizarlo en una conducción normal, tiene que conjugar el tipo de dibujo que compra, conjugar si va a estar más en seco o más en mojado. Claro, los pilotos de Fórmula 1 van sin dibujo. ¿Por qué? Pues porque buscan máxima adherencia y porque el neumático en 4 vueltas tiene que cambiarlo. Nosotros pues tenemos una economía doméstica más limitada y no podemos permitirnos el lujo cada vez que sacamos el vehículo que tiene que cambiar el neumático, con lo cual tiene que ser un poco de uso mixto, para cuando llueva, para cuando no llueva. En otros países, sobre todo en el norte de Europa, que hay mucha nieve, mucho hielo, los neumáticos son especiales, no son como los que tenemos aquí en España. En España caen 4 gotas y hay accidentes. ¿Por qué? Porque los neumáticos en principio no van a estar preparados para ello. En cambio, uno ve fotografías en el telediario en París en invierno, que a lo mejor están a 40 grados bajo cero, a lo mejor 20, y ven que hay nieve y no pasa nada, están todos circulando y aparentemente no pasa nada. Y por esto hay muchos tipos de dibujo y estos son los neumáticos claveteados, tienen una especie de clavos para poder circular por hielo o por nieve. Aunque ahora esto está prohibido, hay unos neumáticos especiales porque estos clavos, son literalmente clavos, destrozan el asfalto. Entonces, lo normal de Andorra hacia arriba en Europa, la mayoría de los usuarios tienen 2 juegos neumáticos, uno de verano y otro de invierno. Que son aquí en España, en general, en la península, bueno, en la península y en las islas, evidentemente, no lo conocemos, pues no hay tanto hielo ni tanta nieve. Si hubiera disquisiciones en comprar un neumático radial frente a uno diagonal, la mayoría de los neumáticos que utilizamos, sobre todo en turismo, son radiales, y es que los radiales son más elásticos o más flexibles y permiten tener mejor contacto con la carretera. Estos serían 2 neumáticos circulando por una curva, pero 2 configuración radial y diagonal. Entonces se ve como el diagonal de la curva por la fuerza de centrífuga hace que se separe la zona más externa a la banda rodadura de la curva.
precisamente porque al ser más rígido asienta menos el peso, ¿eh? Entonces es mucho más seguro el radial. Pero ya digo, para vehículos normales tipo turismo no hay ninguna duda, todos son radiales. Hay muchos tipos de dibujo, dependiendo del uso. Lo decía antes, esto sería, por ejemplo, más bien para todo terreno, para andar ya por calzadas menos firmes, más irregulares y con barro posiblemente. Y ya los últimos modelos, ya que existen, son muy caros, son los antipinchazo, que es el neumático convencional con su cámara de aire, pero por dentro lleva una banda de armadura para el caso de pinchar la llanta, mejor dicho, rueda apoyándose en esta zona de protección. Entonces, por mucho, esto es lo que se suelen utilizar este tipo de neumáticos en los vehículos blindados, para que si están sometidos a algún tipo de atentado, una bala o algo, las ruedas siguen funcionando pese a que el neumático reviente. ¿Qué es eso que tengo aquí? Hablando de reventones, bueno, a ver un poco, esto está sacado de la página de la Dirección General de Tráfico. Si va uno circulando, de pronto es una simulación por ordenador, vamos a 120 km por hora, no hay agua, y entonces de pronto pincha uno, se asusta y frena. Entonces, ¿qué ocurre? Si vamos en el caso 1, vamos en línea recta y pincha la rueda trasera izquierda, esta de aquí, ¿qué ocurre? Pues el neumático en principio, si uno no hace nada especial, el vehículo seguiría la trayectoria, se desviaría un poco hacia dónde, pues hacia donde tiene más resistencia, que es en la zona izquierda del vehículo. Pero bueno, es fácil de que el conductor se haga con él mismo. Ya si estamos en curva, en el caso 2, y en este caso, en curva, se revienta la rueda trasera derecha, claro, es como cuando, para que nos hagamos una idea, el ver qué hace un vehículo cuando pincha una rueda, es como si claváramos un alfiler en el papel. Entonces, clavar un alfiler, ¿qué hace el vehículo? Giraría hacia la derecha, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Sería aquí, pinchar aquí, ¿por qué? Porque tengo más adherencia en el eje trasero, entonces el morro trata de irse hacia la derecha, entonces este comportamiento se denomina, ya lo veréis con mi compañero, sobrevirador, gira demasiado, entonces vas a intentar, o sea, la parte trasera del vehículo va a ir hacia el carril contrario. Esta situación es bastante complicada de solucionar, de salir de este apuro. Lo mismo con la derecha, pero la delantera sería menos gravoso porque aunque pincho aquí, me gira menos, el morro del vehículo, el conductor con el volante se puede hacer más a sí mismo y aunque puedes invadir el carril contrario, en caso fuera de doble dirección, pero es más fácil de poder salir. Lo mismo ocurre si es la rueda delantera izquierda, evidentemente ya nos vamos totalmente al carril de la izquierda, y en el caso 5, que sería el más complicado de todos, sería que el vehículo pinchamos aquí, entonces al hacer así, ¿qué pasa? Que queremos intentar girar y lo que hacemos es que el vehículo va hacia el lado contrario. Es un problema de adherencia del neumático con respecto a la calzada. Bueno, hablando de esta foto es muy antigua, también está sacada de la página de la Dirección General de Tráfico, muy antigua. Hay muchísimos radares que impiden que el conductor, o tratan de impedir que el conductor supere los límites máximos de velocidad, y bueno, simplemente por enterarnos, esto es un equipo fijo, casi todos son fijos con un agente acompañándolo, esto casi ya se ve muy poco, la mayoría son automáticos en pórticos de la propia carretera, pero bueno, es importante saber cómo funciona este tipo de aparato, que es muy muy preciso, y lo que hace es que este punto es el que emite una onda, intercepta contra el vehículo y la recibe una onda reflejada, y entonces ese receptor lo que hace es ve por efecto Doppler, es decir, la onda que vuelve desfasada con respecto según la velocidad que vaya el vehículo. Entonces, por ese desfase, que se denomina efecto Doppler, se sabe la velocidad de circulación del mismo. Entonces, quiere decir que no hay. Simplemente comentaros una cosa: este aparato es muy preciso, pero tiene mucha más precisión que el propio velocímetro de nuestro vehículo. Nuestro velocímetro por construcción tiene como un 10% de error. O sea, por cada 100 kilómetros se equivoca 10. Entonces, pero se equivoca 10 y mide de menos. Quiere decir que si uno va circulando a 100, realmente va a 90. Entonces, si a alguien le pone una multa y dice que va a 140, realmente ibas a 130. Pero quiere decir que si la multa efectivamente pone 140, aunque marcaba o sea, iba realmente a 130 y vas a 150, casi 160 de tu coche. Entonces ahí, luego lo comentaremos con el alcohol. El conductor siempre suele decir que iba más despacio de lo normal, y es justo todo lo contrario, porque los aparatos de medida son mucho más precisos. Igual cuando hacen un control de alcohol y me dicen, no, si no bebía nada. No había nada, pero luego se le ve que habían bebido mucho. Pero es normal, todos tenemos tendencia a no decir la verdad, ¿no? Sobre todo cuando nos van a multar, ¿no? Bueno, ahora seguimos con el medio, porque estoy en esta introducción dándole un poco más, aunque vaya un poquito de prisa, porque son cosas, yo creo que todos los conocemos, por hacer una especie de inventario, un recordatorio de cosas que nos pueden molestar en la conducción y que pueden inducir a un accidente. Bueno, el sol evidentemente puede deslumbrar, puede ocurrir también
que ese deslumbramiento se ve acompañado con que llevamos el cristal sucio, la luneta delantera, y entonces eso hace al final que no veamos nada, y hay veces que basta un instante para no ver nada para tener un problema, algún accidente. Os pongo por aquí también que el deslumbramiento produce disminución de la agudeza visual. Y aquí me permitís, la agudeza visual sería un poco, para que hagáis una idea, y sin entrar en detalles, a qué distancia yo estoy viendo un objeto y con qué ancho. ¿De acuerdo? Entonces, cuanto más agudeza tengo visual, es que soy capaz de discriminar un objeto muy pequeñito respecto de una cierta distancia. Que tengo poca agudeza visual, mi vista es más en abanico. ¿Me explico? Entonces, con una visión en abanico, uno, al tener menos agudeza, ve menos hacia dónde va el vehículo. ¿De acuerdo? Y esto, como está aquí mi maestro presente, me voy a permitir un lujo. Y él me enseñó una vez que siempre que cuento esto en clase, hoy voy a hacer lo mismo, y hablando de agudeza visual, también existe algo que tiene que ver con el oído, que también tiene mucho que ver la agudeza auditiva en la conducción. Y es que mi maestro, que ya digo, siempre contaba que cuando un perro, por ejemplo, ve un sonido, pues no mueve la cabeza, sino mueve las orejas y dice por allí. ¿Qué hace? Apunta las orejas, correcto, hacia el lugar donde está la fuente de sonido, y aún hasta en oscuras, como tiene mucha agudeza y con su manera de mover las orejas, pues es capaz de detectar, aún con ojos cerrados, dónde está la fuente de sonoro. Nosotros no podemos mover las orejas, a cambio giramos la cabeza. Entonces, como la agudeza es una especie de triangulación, quiere decir que si yo cierro los ojos y hay un ruido, cuando yo noto la misma sensación sonora en cada uno de los dos oídos, quiere decir que estoy centrando el foco de ruido. Moraleja, y lo digo para que sea un poco, cuanto más cabezón es uno, menor agudeza auditiva. ¿Por qué? Porque tiene más que triangular más. ¿Me explico? La agudeza se equivocaría, la franja de error donde está la fuente de sonido, ¿correcto? Bien. Bueno, ya he dicho que permitido la libertad para que es muy pronto por la tarde. Bueno, parabrisas limpio, gafas adecuadas y un parasol. Además ahora hay unas gafas muy buenas que hasta casi a oscuras se ven mucho mejor con esas gafas de sol que la penumbra. La niebla, bueno, pues son gotas de suspensión en agua que evidentemente disminuyen la visión. Aquí os explico un poco el efecto, no tiene mucho sentido seguir en ello, pero bueno, el agua se condensa en el parabrisas, los faros, y esto hace que la visibilidad también disminuya, ¿no? Bueno, circular con niebla, no tengo aquí la estadística, pero con niebla, los pocos accidentes que hay, o lo voy a decir mejor, hay menos accidentes porque la gente no suele conducir con niebla, suele tratar de parar el vehículo porque se conduce muy mal. Entonces, el primer efecto que está aquí puesto en esta documentación, que eso supongo que os la darán, lo más importante es que las luces del vehículo pierden mucha capacidad porque se ven reflejadas en esas gotas, esas partículas de niebla. Entonces, no tenemos nada que hacer y lo único que se puede hacer es disminuir la velocidad o aparcar o parar el vehículo lo antes posible. Lluvia es lo mismo, depende de la intensidad, será más o menos la cortina de agua importante para que tengamos que aminorar la marcha o parar. Os he comentado antes el drenaje del neumático, que es súper importante. El problema del aquaplaning, aquí si alguna vez notáis el aquaplaning, lo primero que ocurre es que os quedáis sin dirección. Entonces la única manera es, por supuesto, no frenar, porque lo que provocáis es que la rueda va a bloquear, no tiene un punto donde agarrarse, no va a haber adherencia, y la única opción que yo aconsejo es tratar de reducir la marcha, suponiendo que se puede hacer, claro, y rezar un poco a la Virgen. El tema del aquaplaning no tiene mucha solución. Sí tiene una solución, ir más despacio. Para que os hagáis una idea, aproximadamente hay una velocidad característica de cuando un vehículo puede hacer aquaplaning y tiene que ver con la presión de inflado del neumático. Y es algo así como, sería por hablar, es proporcional a la raíz cuadrada de la presión de inflado del neumático. Entonces, cuanto más inflado llevamos el neumático, la velocidad a la cual vamos a hacer aquaplaning es mayor. Entonces, si vamos a circular por zonas de mucho agua, pues es mejor subir un poco la presión de inflado del neumático y no bajarla. Si se hace eso, luego la precaución de cuando se deje de circular por ese tipo de pistas tan inundadas, bajar la presión, porque la presión en condiciones de seco tampoco es muy buena. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso decía yo que el neumático, os pongo por aquí que se puede perder en un 50%. Nieve, os he puesto unas fotos. Bueno, evidentemente, si decíamos que el agua, la lluvia, la nieve es algo bastante también funesto a la hora de conducir. ¿Por qué? Porque la mayoría de los conductores no nos han enseñado a conducir en nieve.
Y en cambio ya vemos, en la televisión se ve por ahí perfectamente que el extranjero no tiene problemas. Pero es que en nuestro país, pues ¿por qué? Porque perdemos tracción, perdemos frenado, perdemos de todo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que aquí os he puesto pues algunos ejemplos, que son también de una revista, sacados con qué tipo de nieve nos vamos a encontrar, pues yo que sé, yendo a una carretera de montaña en invierno. Pues no nos encontramos nieve como esta, que luego la veremos, que hay que hacer cuando la nieve es mucha pero está blandita, si no es nieve pisada. Posiblemente nevó ayer, pero esta noche ha hecho mucho frío, ha estado bajo cero y la nieve se ha convertido en hielo. Hay zonas que sí, zonas que no, entonces evidentemente aquí pues todos los sistemas de control de tracción, ABS de frenado son importantes, pero eso ya no me entretengo porque lo van a contar más adelante mañana en el curso. Entonces, bueno, esto es lo que llaman fellisca, que es la nieve muy fría, es nieve aparentemente muy chiquitita, pero es prácticamente hielo. Los hay, depende de los espesores, en fin. Esto es saber conducir, siempre que se pueda circular por rodadas de otros vehículos que hayan pasado anteriormente. Depende del momento, porque hay veces que estas rodadas se pueden congelar, depende de la temperatura que haga en ese momento en la exterior, y hay veces que es más seguro circular por aquí que por aquí. Pero eso ya depende un poco del momento y del conductor lo que tiene que decidir. Lo mejor es quedarse en casa y no circular. Eso es lo mejor. Pero bueno, a todos nos ha pillado una vez un temporal y no hemos podido hacer otra cosa, ¿no? Bueno, si ya estamos en el campo, lo más importante, ver las rodadas. Pero claro, esto ya estamos hablando de un todoterreno, normalmente no necesita cadenas, no le hace falta. Por supuesto, el uso de cadenas o similares es inevitable en los casos que hablaba anteriormente. Y el problema más en el todoterreno del campo, que la nieve no está tan pisada ni está tan helada, es más que haya paso entre ruedas y que la nieve no tropiece con la propia carrocería. Bueno, aquí os pongo un poco lo que os he comentado, circular por rodadas, la ventaja que tiene, ver la profundidad de la huella, si la nieve está compacta o está helada, todo esto es un poco pros y contras, lo que es el resumen de lo que os he comentado con la foto, ¿no? Seguimos muy en campo, estamos ascendiendo, cada vez hay más nieve y habrá veces en que ya el vehículo no puede seguir, aquí ya está tropezando y no se puede seguir. ¿Qué hay que hacer aquí? Pues ya no puede seguir más, hay que detenerse o bien sacar la pala, pues aquí está esto no, ya, pero circulando por el campo, pero que bueno, es bueno saberlo también. Y luego comentaros, fijaros que las huellas que van dejando, si sea en campo o no, vais a coger el vehículo, la típica cosa normal, que está el vehículo parado, ha caído una nieve de espanto y te encuentras tu coche lleno de nieve y tienes que salir. Lo primero que hay que hacer no es intentar arrancar y tratar de meter primera y salir, sino lo primero que hay que hacer es girar el volante de un lado a otro para tratar de hacer un surco, porque si no la nieve se va a embazar contra la propia rueda y no lo vas a avanzar. Entonces lo primero es girar las ruedas un par de veces de cada lado, te bajas para ver efectivamente que tienes un pequeño camino y luego, esto ya depende de... Lo normal es que si arrancamos en un coche de marchas mecánicas, arrancamos en primera, pues si no jugamos bien con el embrague, lo normal es que el ruedo de patine y no salgamos nunca. Entonces el mejor consejo es, en este caso, y dices que tengo que coger el coche por fuerza, estamos en esa ocasión, hay que tratar de arrancar en tercera o en cuarta. Entonces meter cuarta, y para eso hay que practicarlo primero en seco y tratar de, con el coche parado, cualquier coche normal, arrancar en cuarta sin ningún problema. Hay que tener un poquito de pericia. ¿Por qué lo digo en cuarta? Porque en cuarta el par tractor es mucho menor que cuando estás en primera. Entonces, al estar, o sea, cuando tengo nieve, ¿qué problema tengo? Tengo poca adherencia y tengo mucho par. Entonces, si tengo mucho par, va a patinar. Si pongo una marcha de un par más bajo, es más fácil que pueda salir del apuro y arrancar el coche. Una vez que ya el coche está en marcha, ya vas haciendo rodadas y en condiciones normales puede andar. Lo mismo ocurre que nos ha pasado una vez que estás subiendo un puerto de montaña, que hay nieve, y vas un coche detrás de otro y de pronto ves que empieza a bajar la velocidad, hay alguien que para y a partir de ese momento empieza la catástrofe, porque en cuanto paras la rueda empieza a deslizar hacia atrás porque estás cuesta arriba. Entonces lo que hay que hacer, evidentemente, si te viene un coche pues no puedes hacer nada, pero si puedes evitarlo, tratar siempre de conducir en marchas altas, por lo que os explicaba antes, en cuarta, si puede ser en quinta, y aunque veáis que parece que el coche se va a calar, no os preocupéis que al coche no le pasa nada, y en todos los casos siempre es mejor que le pase un poquito de motor que no del chapa, o del chapa interior, que eres tú que está dentro del vehículo, ¿vale? Entonces estos son consejos que yo creo que es bueno que lo sepáis. Bueno, esto ya es el caso, este señor pues no sabía qué hacer y sacó ya la azadilla para tratar de hacerse el hueco y poder dar la vuelta, ¿no? Pero vamos, este no va a ser el caso que nos ocupó. Aquí os he explicado el resumen de lo que os he dicho, qué tipo de marchas hay que emplear, las más largas, ¿vale? Hielo lo mismo que en nieve, pero con más precauciones todavía. Os pongo aquí, falta de adherencia y posibilidad de detectar, este es el problema del hielo, que la nieve se ve pero el hielo no.
Hombre, casi todos los vehículos modernos llevan ahora un termómetro que te dice la temperatura del exterior y una te cuando estás a 0 grados es esperable que puedas encontrar hielo. No siempre, pero puede ocurrir. Depende si ha habido humedad, si no ha habido humedad, demás circunstancias. Pero ya, en cuanto a un vehículo moderno, cuando ya estás a 3 grados, sobre cero ya empieza a decirte, cuidado, que estamos acercándonos a cero, te avisa. Es decir, que los vehículos ahora mismo tienen muchos dispositivos para avisarnos. Otro elemento que tiene que ver con el medio es el viento. Claro, evidentemente el viento empuja al vehículo normalmente lateralmente, aumenta la deriva. La deriva, aunque lo va a explicar muy bien mi compañero, simplemente que tengáis la deriva es que el vehículo, tú apuntas con el volante hacia un sitio, pero el vehículo se desplaza hacia un lado, ¿vale? Eso es como si derivan al vehículo. Es un poquito más complejo, pero lo explicarán. En cuanto a factor humano, aquí os he cogido alguna viñeta de lo que nos ocurre normalmente. Somos personas todos muy normales, pero cuando nos subimos a los vehículos nos cambia la personalidad. Eso está más claro, unos más, otros menos. Entonces al final esa transformación pues surge de que estás muy bien y de pronto cualquier cosa, el que el niño chilla o que alguien te pitó, pues no olvidéis que de alguna manera, yo no soy psicólogo, pero doy por hecho que el vehículo se acaba asociando tanto con su conductor o al revés, que cualquier cosa que le pase a tu coche es como si te lo estuviera haciendo a tu persona, y eso nos hace ponernos, pues cuando alguien viene y te da la patada en la espinilla, te enfadas. Pues si alguien te pita o roza el coche, entonces eso es algo que es de perfeccionamiento en cuanto al conductor. No tenemos una actitud normalmente favorable. De macarras y derivados no digo nada, pero ahí tenéis una transparencia que van con mucha música, van asustando a todo el mundo, va muy en plan estrafalario, y esto lo que hacen es provocar distracciones, y el mismo va posiblemente muy tranquilo, pero va a su alrededor provocando cualquier cosa. De móviles no os digo nada. Esta imagen tiene fácil sus 12 años, nadie sabía hasta dónde íbamos a llegar con el móvil. Nosotros hemos hecho estudios de tiempo de reacción con un móvil y lo que más distrae es el uso del ordenador, O sea, hemos hecho pruebas de manejar un ordenador y a la vez hablar por el móvil, y normalmente pierdes el hilo de la conversación porque estás más preocupado con el ordenador. Y pasa lo mismo con navegadores a bordo. O sea, todas las magnetas que nos ponen para ver el trayecto, la ruta, está muy bien, pero al final nos facilitan algunas veces la vida, pero por otro lado no la complican, Y en el tema de móviles, pues ya no sabemos. Bueno, de alcohol luego hablaremos, bueno, no hablaremos, os voy a hablar yo un poco por encima porque no va a venir Susana, pero yo no me gustaría terminar sin hablaros de alcohol, aunque estoy yendo de prisa, pero no da tiempo. Pero bueno, mira, pues es buen momento de parar un momento aquí la presentación, si os parece, y vamos a ponerlo. Esto también está sacado de internet, Igual lo habéis visto porque pero a mí me hizo mucha gracia. España, viva el rey, viva el orden y la ley. ¿Voy para allá? Voy, no, ahí delante. Un comportamiento... España, viva el rey, viva el orden y la ley. Puta madre, ¿me está viendo? Vamos al bungalow, a liarla, a que me la chupen y a chuparla. Eres conductor Nobel, ¿de acuerdo? Tienes que dar como máximo 0,25. ¿Puedo soplar yo? A ver, sería sancionable a partir de 0,18. Saques esa boquilla, ¿de acuerdo? En este aparato tendrás que soplar 2 veces. Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. Tienes que soplar de forma ininterrumpida. Vale. No, una vez que dejes de soplar no vuelvas a meter aire. Vale, perdón. Porque nos da error. Joder, macho, me va a desunflar, tío, aquí. Es que estaba durmiendo la mona. ¿Te la ha pasado la mano? Te pasa una patata. ¿Le has pegado a alguien o qué? ¿Le has pegado a alguien? ¿A la pared? ¿Y la pared qué? Porque se habrá metido con él. ¿Se habrá metido conmigo a la pared? Sopla de forma Bueno, si la habéis visto continuada. a este señor haciendo más al camperro, pero mira cómo acaba mientras se supone que la policía, ya aprovecho a hablaros un poco de alcohol. La policía, en este caso la Guardia Civil de Tráfico, cuando te detiene y haces la primera prueba de medida de alcohol en sangre a través del etilómetro. El etilómetro es un aparato que lo que mide es el volumen de alcohol que tienes en el pulmón. Entonces ya aprovecho para contaros cosas. Bueno, en principio, cuando uno ingiere alcohol, tiene diferentes fases, normalmente que aparte de la ingesta es lo que llaman metabolización. Y se metaboliza fundamentalmente por el hígado. Pero hay otros, todas las vísceras en general están metabolizando. Eso evidentemente al organismo muy bien no le viene. Pero esa fase de metabolización tarda un tiempo en función del tipo de alcohol que has ingerido. Cuando digo del tipo de alcohol, quiero decir del tipo de bebida. Porque el alcohol es el alcohol. Es qué bebida y qué porcentaje tiene de alcohol la bebida. Normalmente todas las bebidas, si miráis la botella, viene un porcentaje. Y eso quiere decir en porcentaje de un litro o una cantidad de X el porcentaje de alcohol que contiene. Evidentemente las bebidas más duras pues son alcoholes tipo whisky, tipo ginebra. Luego hay otras menos graduación, como por ejemplo el vino. El vino está saliendo un 13 grado. Entre medias está
el tipo vino fino amontillado, que esos son 15 grados siempre, el vino, y luego está la cerveza, que hay de muchísimos tipos de cerveza, hasta ya la sin alcohol. Si os fijáis, algunas sin alcohol hay que tener cuidado, porque algunas sin alcohol tienen alcohol, o sea, pero por eso hay que mirar bien la etiqueta. Entonces, pese a que es un problema de volumen, pues para que os hagáis una idea, yo estoy gordito, entonces tengo más sangre que vosotras, por ejemplo, porque tengo más volumen. Entonces, al final es cuánto alcohol tengo en la sangre. Entonces, si tengo tantos litros, con un porcentaje de alcohol que he ingerido, me va a afectar más a mi organismo que a otras personas que sean más delgaditas. A las mujeres también, y está comprobado, les afecta más el alcohol que a los hombres. Yo siempre he sospechado que es porque tenéis menos volumen, no creo que sea por otras circunstancias. Suele ser la mujer más menuda, y una mujer más grandota, pues le pasará a un chaval grandote que tendrá más capacidad de asimilar el alcohol. En cualquier caso, cuando a uno le hacen la prueba de alcoholemia, hay una serie, el test este, que simplemente el expirar, pues hay mucha gente que se piensa que haciendo ejercicio, flexiones y tal, es verdad, va a eliminar algo de alcohol en el pulmón, pero si tiene suficiente alcohol, da igual todas las flexiones que haga, que da lo mismo. Entonces, dentro de la fase de digesta, lo que es importante que comentaros, porque no está escrito en ningún libro y fue producto, lo que voy a comentar, de un estudio que hicimos 5 años allí en la universidad, y entonces dábamos de comer. También es verdad que la comida hace que la absorción del alcohol sea un poco más lenta, entonces te tarda más tiempo el alcohol en metabolizar, pero al final lo tienes que metabolizar igual, ¿vale? Entonces se elimina, pues, fundamentalmente con la orina, con el sudor y con el aire que respiras. Entonces, si tú respiras muy fuerte, estás exudando mucho más alcohol de lo normal, pero tienes un tiempo de metabolizar. ¿Qué quiere decir? Que pasa primero del estómago, pasa, por ejemplo, va a pasar al hígado, y del hígado va a pasar a la sangre. Entonces, ese tiempo de metabolización no lo puedes evitar por mucho que corras y que sudes, porque si no lo tienes en la sangre no lo puedes eliminar, ¿vale? Pero sí es importante una cosa, si tomo vino o tomo algo de 10-15 grados en adelante, hasta 30 y tantos o 40, que hay muchas bebidas, el efecto del alcohol suele ser lineal, quiere decir que tengo tanto porcentaje de alcohol. Y la metabolización se permanece constante, pero en el caso de bebidas fermentadas, por ejemplo la cerveza, el tiempo de alcohol tarda mucho más en metabolizar, precisamente porque es producto de una bebida fermentada. Entonces, si te tomas una cerveza, 2 o las que sean, tardan mucho más en eliminar ese alcohol que si te tomas un whisky. Otra cosa es el nivel de alcoholemia, que el nivel de alcoholemia es la tasa de alcohol en sangre. Entonces, ¿por qué os comento esto? No por curiosidad, sino porque fijaros, el españolito normal va a comer, y antes de comer con los amigos se toma un par de cañitas. Bien, después empieza con el vino y acaba con las copas. No digo que todos, pero vamos, estoy poniendo el caso exagerado. ¿Qué ocurre? Que tú vas comiendo, y en la medida que tú vas bebiendo te vas dando cuenta si está chispita o no está chispita. Pero ¿qué ocurre? Que te va a tardar más lo que bebiste al principio de la comida, que es la cerveza en este caso en concreto, que no algo que es lineal y te afecta directamente casi en sangre. Se metaboliza muy rápido el alcohol de un whisky, por ejemplo. Entonces el alcohol de un whisky se te sube muy rápido. En cambio la cerveza tarda más. Entonces, ¿qué ocurre? Tú vas bebiendo, no, si yo estoy bien. ¿Y qué pasa? Que cuando te levantas de la comida, te pones en el volante, a lo mejor a los 10 minutos cuando te viene el efecto de la cerveza. Entonces se te suma lo lineal, que tú ya ibas un poco chispita con lo de la cerveza, y claro, al final acaba el señor diciendo que solo se ha tomado una caña. Y bueno, se ha tomado muchas más cosas. Lo que pasa es que ese efecto extemporal, sobre todo de las bebidas fermentadas, se produce de esa manera. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque uno aparentemente está muy bien, pero cuando se quiere dar cuenta, al cabo de media hora, es cuando ya el organismo ha metabolizado todo lo que llevaba. Entonces, que tengáis mucho cuidado, sobre todo, no solamente con la cantidad de alcohol, sino en el orden en cómo lo ingiráis. Hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, lo mejor, y de luego, ya que estamos en seguridad vial, yo lo dije hace muchos años, cuando empezaron, no, el 0,1, mira, yo creo que si se trata de conducir, alcohol 0. Porque estamos llegando a unos límites tan bajos que mejor, porque si no estás induciendo al conductor a que piense que por una caña no pasa nada. Y por una caña a un conductor de poco peso sí que le pasa. Pero claro, estamos hablando de un índice de alcohol cuando te van a hacer la prueba de la Guardia Civil, pero tú no sabes el alcohol. O sea, habría que coger un etilómetro y ponerte un día cuántas cañas eres capaz de soportar para saber hasta dónde llegas. Entonces esa conducta pues está muy bien científicamente, pero es un poco irresponsable, porque no tiene sentido decir, como me he tomado 3, no, pues estamos jugando pues a tener un accidente. Entonces, bueno, que sepáis que es un mundo por descubrir el tema del alcohol, que tiene mucha gracia el vídeo. A mí la verdad es que no me hace mucha, porque al final, pero bueno, eso sería otro tipo de comportamiento sociológico que no tiene que ver con la conducción, ¿vale? Habría que ver este chico tan simpático el por qué hace estas cosas, ¿no? Posiblemente sea por otros motivos. Bueno, por dicho eso, y hablando de chicos jóvenes, fijaros, cosas de YouTube.
Ahora se verá. Vale, es que no se, es por la visibilidad y por el vídeo, claro. Vale, con un ciclomotor tumbado. Así lo vemos. Bueno, nota, un ciclomotor por legalmente no puede superar los 50 km. Entonces, ¿qué ha hecho este señor para que el suyo vaya a 120? Tampoco está. Y hay que estar loco, claro. A ver si llega. El gesto de ser los clientes. Más proeza la dejamos, porque tengo más cosas que enseñaros. Bueno, hay una cosa que se llama tuning, que es el hacer cosas sobre un vehículo, porque mola mucho el lenguaje coloquial. Entonces, pues la gente de los ciclomotores lo hacen también los vehículos, pero esto no creo que lo hayáis visto. Se gastan el dinero en hacer esto en ciclomotores, ¿vale? Esto sí que es de España. A ver si lo veo. Entonces tiene una palanquita que hace que le suba la suspensión. Ah, bueno, no, este no es el del tuning, me parece que no. Ah, sí, este es el día, sí, es correcto. Que no se ve muy bien. Que estas cosas hay que tener cuidado con las películas, si salen en YouTube son públicas, pero bueno, esto es la cosa normal que le pasa a más de uno que se queda sin, porque le ponen dispositivos y no saben conducir. Y aquí tenéis, por ejemplo, esto es muy típico, que lo veréis más de una vez, esto se llama el efecto shimmy, que es una vibración en el sistema de dirección y lo que hace es que acabas con el conductor en el suelo. No sé si lo habéis visto bien. Se ve algunas veces cuando, y es porque se va muy deprisa y le entra en vibración el volante y lo que hace el volante es este movimiento y te caes. Suele ser bastante peligroso, es por exceso de velocidad y a veces por esto es una cosa que este me lo han mandado el otro día, pero no, aunque mi compañera This Ford Focus here is going to go on a little day trip de seguridad into pasiva. this. Esto es lo último que he recibido ayer por internet y yo siempre los colecciono. Esto es un crash test, lo va a explicar ella muy bien. Os va a explicar cómo se hace, no sé qué, y ahora vais a ver con un vehículo moderno que le pasa a 190 km/h. Simplemente para que veáis, aunque Beatriz lo va a explicar mucho mejor que yo. Pero este vídeo, Beatriz, tú no lo puedes tener, porque me lo han mandado ayer. Bueno, no os explico el cómo funciona, porque va a explicar luego más tarde Beatriz. Simplemente para que veáis en la introducción lo importante que es el vehículo en este caso y por supuesto la velocidad. Sensitive viewers and those with a dicky ticker might want to look away now. This is it. Hay mucha gente que circula a 190 km/h, The Focus is obliterated on impact. Es que Only no the queda rear nada. end escapes total destruction. And the La cámara de passengers dentro, pues fijaros cómo se queda. don't Es ask. imposible sobrevivir a esta velocidad y con un accidente de este estilo, ¿vale? Bueno, ya no os quiero liar más porque si no me voy a comer la presentación. Bueno, estamos en factor humano, el alcohol. Bueno, también hay mucho seccionista que le encanta comprarse todos terrenos, se piensa que es más que los demás. Aquí tenéis hay mucha gente que tiene, o sea, es una persona que es muy audaz, es muy atrevida, se arriesga prudentemente. Entonces, bueno, pues esto también esto tiene mucho que ver con el tipo de educación que tenemos. Estos ya son educación desde niño, que luego la demostramos o la mal demostramos en el volante, pero es algo que llevamos dentro. Mucha gente mucho conductor es negligente, descuidado, no se preocupa por nada, no revisan ni los neumáticos, no sé nada. Entonces, pues este tipo de personas no solamente fracasan en la carretera, sino suelen fracasar también en la vida, en la vida laboral y en la vida, porque alguien que no se preocupa, pues normalmente nadie se preocupa por él. La cólera es uno de los elementos que veíamos al principio, muy importantes, que nos hace perder los estribos. A veces las distracciones, porque estamos mirando lo que no debemos. Lo que llaman ligereza, que es que, bueno,
como estamos acostumbrados al medio, es que yo siempre voy por el mismo trayecto y es imposible que me pase esto. Pero claro, vamos con tanta tranquilidad y pensando que siempre vais el mismo terreno, que el día que pasa algo no tenemos todos los sentidos puestos en la conducción y solemos tener problemas. La vanidad es parecido a lo de antes, pero con la diferencia es que además despreciamos al resto de conductores. O sea, los demás no existen, son mucho menos que yo y bueno, pues yo con mi coche que me le he comprado más grande, no sé qué, soy capaz de hacer todo, ¿no? A veces cualquier cosita me molesta, entonces hace que yo me entre en cólera, por ejemplo, no soy muy susceptible, en fin, este tipo de actitudes puedo ser agresivo, no las voy a tocar mucho porque yo creo que todas las conocemos, simplemente hacer mención, estoy en la introducción, de este tipo de comportamientos en el conductor. Además, esta diapositiva os la van a pasar, si tenéis interés. Luego despistes, aunque pone aquí esto de DGT, despiste accidental. Esto cuando salió esta foto no estaba prohibido el ingerir líquidos en la carretera. Y evidentemente solamente un bote en cuanto hace este movimiento que pierde la visibilidad, por mucho que tú quieras. Entonces, hombre, lo suyo es dejar el ingerir líquidos, aunque es muy sano y muy saludable, agua por supuesto, para cuando uno va a conducir, sobre todo porque esto pasa igual que en los aviones, hay mucha aireación en el habitáculo y uno tiende a perder mucha hidratación y es bueno beber, pero pues no evidentemente beber cerveza y mucho menos mientras está al volante. Sueño, pues tampoco es muy normal el tratar de conducir sabiendo que uno está cansado. Lo más seguro, lo más fácil es parar. Es decir, que el sueño está igual de peligroso que el alcohol, no nos vamos a engañar tampoco, para que no hay medidores de sueño hoy por hoy. Móvil ya lo hemos comentado, y así a ojo, entre lo que es percepción y reacción de un conductor, como el 40-50 decía de todos los accidentes involucran al error humano. Aquí voy a aprovechar para entretenerme un minuto, y es que hay un investigador inglés, un tal Marve, que hace estudios sobre accidentología en carretera y llega a la conclusión de que la misma que la ley de Pareto, que recordáis, es lo que pasa es que en vez de 20-80 es 25-75, pero igual dice que el 25% de los conductores provocan el 75% de los accidentes. Bien, ¿qué quiere decir eso? Pues que si hay gafes, por decirlo así, que no van a estar muy predispuestos a conducir en la carretera, pues posiblemente eso en la primera parte de nuestra etapa del conductor, que es el examen psicotécnico, si lo hicieran bien, y esto es una crítica que hago, si lo hicieran bien, posiblemente se evitarían más del 50% de los accidentes. ¿A cambio de qué? De que posiblemente un 25% de la población no debería conducir. Pues está demostrado. Entonces, está en la mano del que quiera disminuir que tampoco está muy bien la velocidad, por supuesto, el alcohol, por supuesto, hay mil cosas que se pueden y se deben evitar, pero hay otra cosa, y es que no todo el mundo tiene la capacidad de conducir. Entonces, y esto está demostrado por 1000 científicos y en el mundo. Entonces, son cosas que uno tiene que tener en consideración. Si se quieren disminuir la mortalidad en los accidentes, pues no todo el mundo tiene capacidad para conducir. Y esto ya digo y de esa manera se evitarían muchos errores humanos. Bueno, factores que afectan a la percepción y la reacción, pues así, al porcentaje sería una percepción inapropiada, entre el 18 y el 23%. Estamos conduciendo y hay un 23% de accidentes en el que el conductor no ha visto realmente lo que tenía delante. No ha sido capaz de percibirlo. Velocidad excesiva entre el 8 y el 17%. Falta de atención, distracciones, entre el 10 y el 15. Distracciones puramente dichas, el 6 y el 9. Y falsas conclusiones, el 5. Hay gente que sí que percibe, va a una velocidad adecuada, pero concluye mal. Pues el peatón no va a cruzar. Y resulta que si cruza lo atropella. Entonces, bueno, pues estamos hablando de que por la parte de percepción y cómo reacciona el conductor, evidentemente se deben muchos accidentes. Y es por eso, ¿no? Bueno, aquí está explicado un poco todo esto, cómo afecta a la percepción y reacción en el caso de la edad. Evidentemente, los más jóvenes, bromas que, como he contado antes, van a tener más agudeza visual, es lógico, que la gente mayor, pero a diferencia es que la gente mayor tiene más, por efectos de la vida y experiencia, tiene más precaución a la hora de conducir. Entonces todos, a medida que nos vamos haciendo mayores, más que tratamos, tendemos a conducir más despacio y de esa manera el más mayor está compensando sus faltas orgánicas o biológicas que por edad pues ya no tienen tanta percepción y tanta reacción como cuando eran. Entonces al final no se puede decir es que este señor es mayor y más inseguro que uno joven o viceversa. Yo creo que también es un problema, como siempre, de comportamiento. Pero evidentemente la edad es un rango y a las pruebas nos debemos de remitir. Hay muy poca gente mayor realmente involucrada en accidentes, también es verdad, porque conducen menos, porque ellos mismos dejan de conducir porque se dan cuenta de que son un peligro. ¿De acuerdo? La experiencia, ya lo hemos hablado, no es lo mismo un piloto experimentado que un señor que se acaba de sacar el carnet. Ante la misma situación van a reaccionar de manera muy diferente ante un caso de accidente. La visión, lo hemos comentado antes,
Respecto a la conducción nocturna, bueno, solamente el 28% se suele, la estadística dice de los kilómetros que recorremos habitualmente son por la noche. Ahora, en principio, aunque esto está copiado de otro párrafo, esto no coincide con la primera diapositiva que os he enseñado, que hay más accidentes de día que de noche. Realmente hay más accidentes que por el día, que por la noche, vamos. Y sobre todo el 80% de los accidentes se registran durante las 24 horas. Pero ¿qué ocurre? Que estos son porcentajes totales, no porcentuales comparados entre ellos. Por eso es la diferencia. Visibilidad nocturna, pues vemos la mitad de lo que se ve de diurno. No, esto es un ejemplo, porque evidentemente entre las luces y no sé qué, pues vemos evidentemente, más luego el conductor que a estas horas ya está cansado, más luego la visibilidad del propio parabrisas que pueda ir sucio, pues evidentemente vemos muy poco, entonces la velocidad no puede ser la misma, ¿no? No puedo dejar de hablar, porque no me queda mucho tiempo, sobre el efecto de medicamentos. Sobre todo la parte o los medicamentos tipo antihistamínicos afectan muchísimo al conductor. Entonces, está muy bien el no beber, pero ojo, que hay muchas personas que van por circunstancias médicas, van con una serie de tratamientos que yo creo que yo siempre me molesto en ver los prospectos de las medicinas y todos muy clarito dejan que no se debe de ingerir si se va a conducir, etcétera, y no nos leemos nunca la letra ni la grande ni la pequeña. Entonces lo que habría que hacer es cuidado con conducir con una serie de medicamentos. Aquí, en función, no me voy a molestar porque son productos químicos todos, un poco cómo van en función de intensidad, cómo pueden afectar o no a la conducción, ¿no? Cosas más físicas, cómo me siento en el puesto de conductor. Evidentemente, uno tiene que ir cómodo. La columna vertebral debe estar lo más recta posible. Tratar de evitar cansancio, tratar el caso accidente que la falta, porque el asiento por un lado nos va a dar comodidad. Si vamos incómodos es fácil que queramos llegar antes al lugar de destino, entonces vayamos más deprisa porque inconscientemente no vamos a gusto. Y por otro lado, en caso de accidente, el asiento, pero yo ahí no me voy a entrar porque ya digo, vienen mis compañeros a hablar de seguridad activa y seguridad pasiva fundamentalmente, cómo afecta el asiento. La velocidad no voy a comentar porque yo creo que es todo muy manido, simplemente mencionar que la velocidad es excesiva y lo único que uno tiene que hacer siempre es, aparte de respetar las normas de circulación, independientemente de eso, porque puede haber una señal mal colocada o que alguien la haya quitado, porque últimamente se pueden haber robado las señales, simplemente adecuar la velocidad a las condiciones del medio. Eso lo dice el Código de Circulación. Realmente, si uno hiciera eso con un poquito de criterio, no tendríamos que tener límite de velocidad. O sea, adaptar la conducción al entorno, ni más ni menos, que es lo que os pongo por aquí, ¿vale? A veces, como hablar de kilómetros por hora es difícil saber, es mejor decir cuántos metros recorro en un segundo. Entonces, 30 kilómetros por hora son 8, un poquito más de 8 metros, como esta diagonal de habitación, en un segundo. Entonces, uno cuando va hacia ir a 30, todos tenemos la sensación de ir muy despacio. Pero esta distancia es la que yo necesito para evitar un golpe o tener que frenar, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, como mínimo. Entonces, fijaros como de 30 a 120 a lo mejor de 33 metros. Estamos hablando de distancias muy, muy importantes. Bueno, limitaciones ya hemos comentado. Velocidad de infraestructura limitada y la adecuada. Bueno, la limitada es la que o sea, a la hora de decir cuánto es la limitación de velocidad tiene que ver con la carretera, o bien por las condiciones del conductor o del propio vehículo. Hay vehículos que, por ejemplo, un vehículo industrial no puede ir a más de 80. Eso sería velocidad limitada. En cambio, la adecuada es una velocidad excesiva sin exceso de velocidad, ¿vale? Entonces, mantenerte dentro de unos límites no significa que vayas a una velocidad segura o adecuada. Lo que os decía al final, la mejor definición es adecuar la velocidad del vehículo a las condiciones del entorno y en cada instante. Si hay niebla, si hay lluvia, si hay más coches, si no hay más coches, si es curva, si es más recta, uno es el que tiene que saber cómo tiene que circular su vehículo. Bueno, esto es un chiste muy malo que salió también una vez en el periódico, ¿no? Que no sea que tampoco se trata de ir despacio porque no saquen un multa por exceso de falta de velocidad. Por eso digo la velocidad adecuada. O sea, hay personas que piensan que por ir más despacio van más seguras, y no, porque lo están provocando, induciendo que otros conductores les adelante por frente de donde no deben. Entonces, al final, eso puede producir también accidentes. Distancias de seguridad. Bueno, aquí os pongo una norma general, pero yo voy a dar una que se suelen aplicar en algunos cursos de seguridad vial que dan por ahí. Y es que uno lo que tiene que hacer es, para saber si circula a la distancia de seguridad adecuada respecto del coche precedente, lo que tiene que hacer es fijarse que el coche precedente pase por una señal, imaginaos un poste, una referencia. Entonces, con esta cadencia, uno tiene que decir 1001, 1002, 1003. Y con esta cadencia que yo digo, a cualquier velocidad, la distancia de seguridad es la adecuada. Me voy a explicar.
Si pasa por un poste y en ese momento el coche que va adelante, y digo yo 1001, 1002, 1003, si he pasado yo, he rebasado yo el poste antes, quiere decir que voy muy cerca. Si al decir 1003 paso justo por el poste, voy a la distancia adecuada, y si al decir 1003 todavía no he llegado, que decir, voy mucho más separado, no de lo debido, sino de lo mínimo que tengo que tener. ¿De acuerdo? Lo debido, cuanto más separación mejor. ¿Por qué es esto? Pues porque al decir 1001, 1002, 1003, yo estoy manteniendo una escala de tiempos constante. En ese tiempo constante, ¿por qué digo eso? Lo suyo sería contar con el reloj, porque es que no va a estar conduciendo mirando el reloj. Entonces tú marcas la escala de tiempo si en función de la velocidad vas a recorrer más o menos distancia, igual que el coche que va delante de ti. Si vas con el coche delante de ti, se supone que él va a tu misma velocidad, ¿vale? Entonces de esa manera se puede saber si la distancia es segura. Bueno, aquí os doy para terminar. Hay muchas ayudas electrónicas a la conducción, que eso será lo que hablábamos antes de seguridad activa, simplemente para ver que simplemente esta gráfica aprovecharla. Cuando uno tiene que hacer una frenada, primero tiene un tiempo de reacción. Depende de las personas, uno tiene más tiempo que otra. A medida que aumenta la edad, el tiempo de reacción aumenta, lo comentábamos antes, y una vez que uno reacciona y decide accionar el freno, en ese instante de tiempo, que es muy poquito segundo, pero ese instante de tiempo, no estoy ejerciendo fuerza sobre el pedal, con lo cual el coche, aunque yo ya me da cuenta de que tengo que frenar, en esas fracciones de segundo el coche sigue andando. Y a partir de ese momento ya dependemos del sistema de frenos. ¿De acuerdo? Con lo cual la distancia de frenado total será la del propio vehículo, del sistema de frenos, la del tiempo de reacción del propio dispositivo, el propio sistema, y la del tiempo de reacción del conductor. ¿Vale? Datos. Aunque luego me supongo que lo darán. Un conductor muy experimentado, estamos hablando, y con algo experimentado y joven, hablamos de un segundo y medio de reacción. Un conductor poco experimentado puede llegar hasta 3 segundos. Si para el mismo conductor, el conductor está avisado, estas son pruebas que se hacen en el laboratorio, de que va a tener algún percance, tarda la mitad de tiempo si está avisado que cuando no está avisado. ¿Y por qué? Porque no estás continuamente pensando en que te va a ocurrir algún evento que tengas que hacer uso del freno. Entonces ya digo, duplicas el tiempo sin estar sin avisar avisado, y luego de 1,2 a 3. Más de 3 ya es una persona ya normal, ¿no? 3 segundos, 2 segundos es una cosa normal, pero en 2 segundos, si echáis cuentas pues mirad, lo vamos a hacer muy rapidito. Bueno, espero llegar aquí. 2 segundos a 120 serían 2 por 33 metros. Entonces solamente el tiempo que yo necesito en darme cuenta de que tengo que frenar, estoy con casi 70 metros de que el coche siga andando. Entonces para 70 metros pues si es un coche 5 metros, fijaros, son muchas veces tu vehículo. Entonces esa sería, ya no digo la distancia de seguridad, sino sería lo mínimo que el espacio que yo necesito para poder frenar, ¿vale? Entonces bueno, que no es poca cosa lo que estamos hablando, solamente por el tiempo de reacción del conductor. Más luego ya no digo si el vehículo va en buenas condiciones de frenos o no frenos. Esta cosa de naranja, que es el tiempo de reacción del propio dispositivo, es lo que los señores de ingeniería hacen que la conducción electrónicamente sea más o menos rápida a la hora de tomar decisiones. Y bueno, y con esto os voy a dejar, pero antes os voy a contar una cosa que estamos trabajando, que es un dispositivo muy tonto, que es un pequeño juego de niños para tratar de que los niños, hablando un poco de educación, lo estamos haciendo en mi grupo, que puedan hacer pruebas psicotécnicas de carné, pero a través del juego. Entonces hemos diseñado un volante que tiene una cajita, y entonces este volante lo mueves en el aire y se conecta con un... Entonces aquí está explicado cómo se hace la cajita, por si alguien quiere hacerlo en casa. Entonces simplemente se trata de un volante y un sistema electrónico para que, con un pequeño acelerómetro, entonces vais girando el volante y bueno, una mini electrónica que está aquí, que es muy facilita de hacer, o sea, alguien tiene tiempo libre los fines de semana, y es para que los niños en casa, igual lo patentamos, para que los niños en casa puedan jugar a este psicotécnico que hacen en el carnet de conducir, es decir, jugar contra un monitor y ver como un pequeño software y ver cómo se... Entonces lo han titulado, lo hemos llamado de Arduino, ¿vale? Y bueno, se podría hacer, fijaros, sin volante simplemente para dar la sensación. Aquí, bueno, está todo explicado en detalle cómo se construye, y esto es un poco el software que... Entonces fijaros cómo se gira la caja sin volante, no hace falta. Entonces es sobre un ordenador, es una pequeña pantalla, se trata de ir poniendo la bolita. Entonces bueno, pues esto serviría para que los jóvenes vayan practicando las pruebas del psicotécnico en la conducción.
Es una pequeña cosa, pero esto hay que hacerlo mucho para que, lo que decía antes, que las personas se formen desde chiquititos y que entonces esto es el inicio de un juego que se puede hacer de todo, pero más que nada para que se vea, para que se vea un poco, pues que hay muchos que seguimos investigando. Y esto es el último vídeo que tengo ya y ya os dejo tranquilos. Este me encanta. Esto es de la televisión, Hablando de juegos y de vídeos, pues esto es un vídeo imaginativo. Bueno, pues con esto, como prometido en hora, termina mi presentación. Nos veremos, Dios mediante, el sábado, conmigo me refiero, voy a estar aquí todo el rato. Y ahora, si os parece, pues viene la profesora